Hola, bienvenidos a una receta más del canal. Y como veis, hoy he preparado bacon y coliflor al horno. Y ha quedado espectacular. Nosotros en un día la hemos devorado toda. La he preparado con una bechamel con mucho queso por encima y está increíble. Así que aquí os dejo con los ingredientes. Y vamos a necesitar coliflor y bacon. Las cantidades del bacon, la que queráis. Y coliflor yo estoy utilizando 2 porque son pequeñitas, pero con una grande ya tendréis suficiente. Y para la bechamel vamos a necesitar 1 litro de leche, 3 cucharadas de harina, 1/4 de cebolla, nuez moscada, sal y queso rallado. El queso rallado, la cantidad que queráis y el tipo que queráis. Y empezamos limpiando y cortando la coliflor. Le vamos a sacar las hojitas y vamos a cortar los arbolitos de coliflor en trocitos más o menos de bocado. Aunque sean un poquito más grandes, no pasa nada. Vamos dejando los arbolitos de brócoli en un recipiente. ¿Veis cómo los estoy cortando? Si hay alguno que está un poquito más sucio, pues le quitamos si tiene alguna motita, pero igualmente después lo vamos a lavar bien. Ya tengo la sartén preparada para freír el bacon y la olla con agua hirviendo. Le voy a añadir una cucharadita de sal y cuando el agua empiece a hervir le voy a poner la coliflor que la he lavado previamente antes. Y voy a añadir con el fuego aún apagado los trocitos de bacon. Bueno, y simplemente vamos a cocinar el bacon, que no tiene mucho misterio, y al agua hirviendo ya le vamos a añadir la coliflor. Y el bacon en esta ocasión no lo voy a dejar crujiente, lo voy a dejar más bien blandito porque al final lo voy a volver a meter en el horno y ahí ya se acabará de cocinar y de quedarse más crujientito. Y esta receta, vamos, no os podéis imaginar que algo tan sencillo de preparar quede tan rico y a los niños suele gustar un montón. Bueno, una vez ya tenemos el bacon más o menos a nuestro gusto, ya lo podemos ir sacando. Y si vosotros lo queréis dejar crujiente del todo, pues no pasa nada, ¿eh? Queda riquísimo igualmente. Bueno, y ahí está mi bacon, que ya lo voy a reservar para cuando sea el momento de utilizarlo otra vez. Mientras tanto la coliflor también se habrá cocinado, ¿veis? Si pincháis con un cuchillo, pues ya veis que perfectamente está, no tarda mucho. Así que la escurrimos y la dejamos enfriar también. Y una vez el bacon ya está frío, lo voy a cortar en trocitos. A continuación, en la fuente donde vayamos a hornearlo, colocamos la coliflor y el bacon. Seguidamente vamos a preparar la bechamel y vamos a empezar cortando la cebolla en trocitos bien pequeñitos.
Ponemos la cebolla a sofreír en una sartén. Y cuando esté un poco sofrita le vamos a añadir las 3 cucharadas de harina. Vamos a mezclar bien la harina para tostarla, teniendo cuidado que no se nos queme. Y cuando está ya un poco tostada le vamos a añadir la leche. Y la leche yo se la suelo añadir en 2 partes, para que sea también un poco más fácil disolver la harina. Le agregamos el resto de la leche y seguimos mezclando. Bueno, y ahora es el momento de añadirle la sal y la nuez moscada. Y yo la verdad es que le echo bastante cantidad de nuez moscada porque me encanta el sabor que le deja. Mezclamos bien y la vamos a probar para ver si está bien de sal. Y la mía aún le faltaba un poquito de sal, así que le añadí una pizquita más y también nuez moscada. Le añadí más nuez moscada. Y cuando ya veamos que esté bien de sabor y esté unos minutos hirviendo, ya la apagamos del fuego y se la colocamos por encima de la coliflor y el bacon. Mezclamos bien para que todo quede bien integrado con la bechamel y si veis que os habéis quedado un poquito cortos de bechamel, le podéis añadir un poquito de leche, que es lo que yo hice. Y ahora ya a continuación le vamos a poner el queso por encima. Una vez listo, lo vamos a llevar al horno que ya tenemos precalentado a 200 grados, calor arriba y abajo, durante 20 minutos, o hasta que veamos que el queso burbujea por encima y se ha tostado. Y pasado ese tiempo, este es el resultado, y no me digáis que no ha quedado increíble. Mirad, lo voy a emplatar para que veáis el queso que está fundido. El olor es increíble, ya os lo digo. Mirad qué pintaza que tiene. Está buenísimo. Bueno, ya os he dicho que nosotros en un día lo devoramos. Y a los niños esto les encanta. Bueno, pues aquí tenéis un plato delicioso que os puede servir como acompañamiento de carne o pescado a la plancha, con una ensalada o simplemente el plato solo, porque ya os digo que está buenísimo. Así que espero que lo probéis y que os guste tanto como a nosotros. Nos vemos en la siguiente. Adiós.